Buenas noches, licenciado Pablo. Me llamo Dayana Micaela Ochoa Huellas. Actualmente estoy cursando la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros. Vivo en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Centinela del Cóndor, Parroquia Panguinza. Bien, a continuación procederé a explicar las preguntas que nos hizo de las dos actividades. Empezaremos con la primera actividad. Literal A. De acuerdo con María Milburú, las definiciones de educación son muy numerosas, pero todas ellas contienen al menos 5 elementos que caracterizan todo proceso educativo. ¿Cuáles son y en qué consisten? Bien, para empezar tenemos 5 elementos. Entre ellas está la educación integradora, la cual tiene como objetivo implementar muchas variables con el fin de que una persona pueda aprender. La educación valiosa, la cual consiste en seleccionar las cosas que realmente una persona debe aprender, no cosas innecesarias como últimamente se les están dando. Está la transmisión de conocimientos. En este caso influye bastante lo que es el licenciado a la hora de enseñar a sus alumnos, las metodologías en este caso que quieren enseñar. Esta enseñanza e instrucciones tiene mucho que ver con el elemento que mencioné, pero en este caso más detalladamente lo que son las metodologías. Y como último tenemos el desarrollo personal, que consiste que en más de aprender en una unidad educativa, también sirve para fortalecer los valores que nosotros podemos tener moralmente, tanto dentro como fuera de nuestra vida social. Bien, literal B. ¿Cuáles son y en qué consisten los rasgos que caracterizan un proceso educativo? Bien, tenemos 3 características. La primera característica es la característica intuicional, la cual consiste en nombrar directamente al educador y educando. Como segunda característica tenemos la característica relacionadora. En este caso le hace bastante énfasis a lo que es comunicación, igualmente, dado ya sea en el maestro hacia el estudiante o por lo general entre adultos a niños. Y como última característica tenemos la ética moral, la cual consiste en enseñar lo que son los valores, muy aparte de la educación, valores morales y éticos. Bien, literal C. ¿Cuáles y en qué consisten los ámbitos y modalidades de educación? Bien, para empezar son 3. La educación formal, la educación informal y la educación no formal. Dentro de la educación formal tenemos una duración determinada, universalidad ilimitada, su estructuración es altamente estructurada y su institución es altamente institucionalizada. Dentro de la educación no formal hay una pequeña diferencia, puesto que su duración asimismo es determinada, su universalidad es asimismo limitada, pero en el sentido de institución con estructuras son normales, no son ni mucho ni poco. A diferencia de la educación informal, se podría decir que la duración y la universalidad son ilimitadas, mientras que estructuración no tiene y asimismo con la institución, asimismo no es institucionalizada. Bien, como siguiente literal tenemos qué es y en qué consiste la educabilidad, qué dimensiones humanas son educables. Bien, para empezar explicaré que la educabilidad es la capacidad del ser humano para poder aprender e involucrarse dentro del mundo cultural, y dentro de las dimensiones humanas son absolutamente todas siempre y cuando una persona pueda adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. Bien, literal E. ¿Qué y cuáles son los agentes sujetos al proceso educativo? Señale sus características, propiedades y relaciones. Bien, en este caso le hacemos énfasis al maestro y al alumno, y la característica principal del maestro sería la autoridad a la hora de enseñar, mientras que del alumno es su libertad a la hora de aprender. ¿En qué consiste la dimensión política y el derecho de educación? ¿Cómo se manifiesta lo anterior en sociedades democráticas? Bien, para empezar, dentro de la educación que cada quien adquiere democráticamente, se podría decir que lo adquirimos mediante una educación política,
y una educación moral, lo que nos hace ser mejores civiles, mejores ciudadanos dentro de nuestra propia ciudadanía. Eso siempre y cuando los valores que nos enseñen y asimismo son enseñados mediante algún reglamento que nos envía los mismos del Ministerio de Educación de nuestra misma República. Bien, una vez explicada lo que fue la actividad 1, procederé a explicar la actividad 2, la cual consistía en elegir un literal, y en mi caso yo elegí lo que es el literal A, el que dice: explique en detalle cuál es la política pública ecuatoriana en materia de educación. ¿Qué dice la Constitución, la LOEI y el reglamento de la LOEI sobre el derecho a la educación, inclusión, calidad de la educación, libertad religiosa, como se articula en el anterior con el Plan Nacional con el Buen Vivir 2017-2021? Explique con un ejemplo. Bien, a continuación procederé a explicar en qué consiste la LOEI y, como mencionamos anteriormente, una política pública ecuatoriana en materia de educación únicamente es la LOEI, puesto que es un reglamento que se basa en el bienestar de todo lo que conforma las distintas unidades educativas, ya sean maestros, estudiantes, los mismos personales que se encuentran ahí y los que están a su alrededor, con tal de cumplir el mismo beneficio como es dentro de la educación. Bien, a continuación les procederé a explicar mediante un ejemplo para que me puedan entender de mejor manera en qué consiste este artículo. Bien, tenemos a dos padres de familia que son evangélicos. Tienen dos mellizos que van a entrar al 8º año de básica, por lo que significa que van a cambiarlos de escuela a colegio. En este caso, dentro de las normas de la LOEI, hay una libertad para los representantes o padres de familia de los estudiantes que van a estudiar, obviamente, los cuales tienen toda la libertad de elegir la institución dentro de la cual puedan ellos estudiar. Puede ser religiosa, como no puede ser religiosa. Asimismo, hay distintas educaciones con distintos niveles de educación. Algunos son más avanzados, con algunos materiales más técnicos, carreras incluso más técnicas, pero esto únicamente depende de la decisión que los mismos padres de familia tomen. En este caso, cabe recalcar asimismo que el mismo gobierno tiene la obligación de brindarles educación a todas las personas. La educación es un derecho que no se le puede quitar a absolutamente a nadie, sin importar las características que tenga, su religión, su cultura. La educación es únicamente para todos, absolutamente todos. Bien, y como les mencionaba anteriormente, dentro de la elección de los padres, ningún rector, ninguna autoridad puede denegar esta opción de decir a este estudiante no por tener una religión diferente. No, puesto que cabe recalcar asimismo que nuestro Estado es laico, lo que significa que separa la religión con la autoridad o la educación. Entonces, no hay un importismo dentro de las características que cada persona maneje. Nuestro Estado es libre de decidir las decisiones que tengamos, ya sean para nosotros mismos, dentro de nuestra cultura, nuestra educación, etc. Bien, asimismo, para explicar la calidad de la educación, nosotros, como mencioné anteriormente, tenemos normativas, incluso para las distintas y diversas unidades educativas que tenemos dentro de nuestro país. Por ende, las unidades educativas tienen la obligación de seguir cada normativa. En este caso, si existe material, dar información a autoridades, las cuales son asimismo obligadas a traer el material que necesitan, ya sean cuadernos, nuevos pizarrones, mejor estructuración. Para eso existen las normas que tenemos dentro del ámbito educativo. Como mencioné anteriormente, todo esto se basa únicamente dentro de las normas de la LOEI. Y bien, a continuación voy a nombrar los enlaces en los cuales hice la actividad 1, que sería filosofía, la enciclopedia filosófica en línea. Y para la realización de la actividad 2, me seguí dentro de los artículos mismos de la LOEI, de la Constitución del Ecuador 2017-2021.
Bien, agradezco por la atención prestada, deseándole éxitos en esta nueva semana y una muy buena noche.